como por ejemplo acá, qué significa esa letra F, KM1, lo que son aquí qué es lo que son estos símbolos, qué es lo que es ese símbolo, por ejemplo. ¿Por qué acá, si se fijan, tenemos una letra H? Ya. Eso está todo especificado en la nomenclatura de la... Son muchas páginas. Ya. Es lo que es la nomenclatura de la norma IS. Pero antes de eso, de pasar a la nomenclatura, vamos a terminar lo que nos quedaba del apunte, que era un par de cositas. Entonces habíamos conversado este circuito y, si no me equivoco, este lo habíamos nombrado rápidamente. Este circuito que está acá es, eh, usa la misma eh, lógica de todos los circuitos de control, en que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, un circuito de fuerza y un circuito de control. En el circuito de fuerza lo que va a estar representado es todo lo que es la red, los contactores, protecciones y motores principalmente. Y en el circuito de control vamos a tener lo que son la bobina de los contactores, los relés, ¿ya? Eh, los contactos, normalmente cerrados, normalmente abiertos, lo que son las luces piloto y básicamente lo que son pulsadores, etcétera, o aparatos de mando y maniobra. En el caso particular de este circuito que tenemos acá, lo que está representando el circuito de fuerza a la izquierda es un sistema de arranque, un sistema de partida que se denomina sistema estrella triángulo, que se usa en motores de inducción. ¿Ya? Y aunque la calidad del dibujo no es muy buena, aquí podemos identificar la presencia de tres contactores. Ahí tenemos la presencia de tres contactores. Tenemos un dispositivo de protección. Una protección de cortocircuito. Acá tenemos otro dispositivo de protección. Este es de sobrecarga. Y en esta parte tenemos el representado del motor. En este caso, este motor es un motor trifásico donde no tiene ningún conexionado interno en lo que corresponde a sus grupos de bobina. Nosotros podemos tener acceso a los grupos de bobina correspondientes a la fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, por eso que este motor, si se fijan, tenemos tres terminales por arriba y tres terminales, tenemos acceso a los 6 terminales que corresponden a los terminales de los grupos de bobina de la conexión completa del motor. Todo eso lo tenemos en este caso en lo que corresponde al circuito de fuerza. Y en el circuito de control
lo que tenemos son aquí está. Acá. Esas corresponden a las bobinas de cada uno de los contactores que están representados en el circuito de fuerza, ¿cierto? Parte de fuerza, los contactos de la red, los contactos tetrapolares, trifásicos, y a la bobina que cuando energicemos esa bobina, por ejemplo, en este caso, esta bobina corresponde a eso. Eso se ve en la indicación, que acá no se lee muy bien, pero dice KM1, contactor motor 1, que es la de acá, esta es la 2 y esta es la 3, y aquí en ese orden, este es KM2 y este de acá es KM3. Este de aquí es la KM2 y esta es la KM3. No, esta es la 2 y esta es la 3. En este circuito están. Bueno, yo puse los números cambiados. Si aquí hubiera usado el 2 y aquí hubiera usado el 3, esta era la 2 y esta era la 3. Por la función que hace. Pero básicamente, Profesor, dígame. profe, Sí, ¿no puede ser que el KM1 que usted le puso puede ser el KM3? ¿Puede ser o no? en este caso no, porque eh, en este circuito el KM1 o este primer contactor lo que hace es, en este caso en Va al particular, motor, pues. claro, va al motor, entonces nosotros dentro del motor vamos a tener las bobinas Ya, ya, conectadas, entonces aquí el, el KM1 lo que hace es alimenta con la red esos tres terminales. El sí, KM3 en este caso está haciendo la conexión estrella, por eso tiene ahí ese puente. ¿Se fijan? Lo que hace el KM3, cuando llegan estos tres, pone un puente ahí, que es el que está acá. Y el KM2 hace la conexión delta. Entonces, al hacer la conexión delta, lo que hace es que aquí tienen que llegar, si aquí llegaba línea 1, aquí tiene que llegar línea 1, o sea, vuelve a conectar la red, pero por la parte inferior del motor para que se pueda armar el delta. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Por eso si yo aquí no indica si es el contactor de estrella delta, pero si yo sigo el circuito lo puedo identificar. Por eso yo estoy seguro que ese, por el puente, es la estrella. Estoy seguro que ese ya, es el uno porque va a la red y va al motor. Y por sí, descarte ese es el delta y se te fija el delta porque lo que hace una vez que se conecta, hace que la red que llega ahí vaya por acá y llegue al motor pero por la parte inferior. Entonces el uno hace el ingreso de la red superior, el delta por la inferior y ese es el estrella. Bueno, ese circuito en particular lo vamos a ver ya en unas 2 o 3 sesiones más y ahí lo vamos a explicar con detalle qué es lo que hace cada una de las cosas. Entonces, el objetivo ahora es que ustedes vean que un circuito que este es relativamente complejo, este tiene 3 contactores, tiene un relé térmico, tiene relés temporizadores, tiene una lógica que si se fijan acá, hay múltiples contactos, hay conexiones en serie, hay conexiones en paralelo, hay una conexión intermedia, acá hay otra serie, es un circuito bastante complejo en este caso. Este circuito estrella triángulo. Y para poder entenderlo tenemos que poder identificar cada uno de los símbolos de las letras y es lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? A borrar todo eso. Entonces vamos a cerrar acá. que eso fue todo. Claro, sí. Y ahora nos vamos a poder interpretar las letras y símbolos. ¿Ya?
Vamos a seguir trabajando en el mismo esquema, pero ahora a través de la simbología. Entonces, la simbología lo que nos ayudan es a representar algún elemento, en este caso los elementos que vamos a usar en los circuitos de control. La simbología que vamos a estudiar es esta, se llama la IEC 6017, IEC 6617, y IEC significa International Electrical Commission, Comité Electrotécnico Eléctrico Internacional. También lo van a poder encontrar ustedes escrito en español o abreviado en español, ahí como la Comisión o Comité Electrotécnico Eléctrico Internacional. Y es un ente que regula una infinidad de cosas que tenga que ver con electricidad, como por ejemplo protecciones, representación de control, ensayo, etcétera. Es bastante amplio en lo que respecta a estandarización, en lo que son la tecnología de la electricidad, que se conoce como la electrotecnia, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a ver la parte que tiene qué números y qué letras, cómo se colocan, en qué orden se colocan para poder leer los circuitos que estábamos viendo. Porque, mm, define cosas como, por ejemplo, la orientación de la escritura. Cómo se debe escribir sobre los símbolos. Aquí, referente a ese punto, nos está diciendo que dice, toda escritura que figure en un documento debe poderse leer en dos orientaciones separadas con un ángulo de 90 grados, desde los bordes inferior y superior del documento. O sea, nosotros vamos a tener un documento, yo la voy a tener que poder leer mirando de esta forma, o la voy a tener que poder leer mirando de esa forma. O sea que no podría escribir algo así, por ejemplo, para identificar un número o una letra, ¿cierto? Eso sería leyéndola desde. Entonces, pero si yo escribo así, la puedo leer desde acá. Si yo anoto la M así, también la puedo leer desde. Entonces, esas dos son digamos, los ángulos de lectura que están permitidos en en un plano. Cuando nosotros hagamos un esquema, un plano de control, tiene que ser el texto escrito, el texto y las letras escritas en cualquiera de esas dos posiciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se pueda leer. Eso está normalizado, para que se pueda entender uno con la cantidad o la forma de representar un plano. La estructura de la documentación, por ejemplo, cuando son planos muy grandes, supongamos que tenemos una lámina, un formato A0, que es más de 1 metro por 1 metro, algo muy grande, y nosotros queremos tener eso en terreno. Entonces llevar eso a terreno va a ser complicado. ¿Qué va a ser más simple? De tomar esa lámina gigante y dividirla en láminas más pequeñas. ¿Ya? Entonces esta sería lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4. Entonces nosotros podíamos transformar esa en una sucesión de láminas que más adelante vamos a ver cómo poder, porque podríamos tener en la lámina original, podría haber una línea que parta acá y que llegue hasta ahí. Entonces, ¿cómo representamos eso en esta otra sucesión que es la que estamos haciendo nosotros ahora, que es dividirlo? También lo vamos a explicar cómo se hace, pero también la normativa estipula ese tipo de cosas, como nosotros vamos a interpretar lo que corresponde a el desplazamiento de las unidades en el mismo plano. ¿Ya? Las lámparas de señalización o de alumbrado, entonces cuando necesitemos implementar una lámpara de señalización o de alumbrado, ¿cómo vamos a anotar? Por ejemplo, si tenemos una lámpara de color rojo, podríamos usar RD o
C2. La RD viene de red, ¿ya? Entonces podríamos decir que puede ser rojo, o podría ser RD, o podría ser C2. En una amarilla estamos usando YE del yellow, por ejemplo, o C4. Una lámpara verde sería GN de green o C5. Vamos a ver quién entró recién a la clase. Se me quedó. Ya después lo anoto. Ya, entonces esa es la forma o la forma, el sistema para representar los colores. En el caso particular de las luces, también podríamos indicar el tipo de tecnología que se utiliza. Ya, neón, por ejemplo, la letra NE o una fluorescente, FL, ya, etcétera. Esa es como representamos lo- las luces piloto, referente a su indicación. Los bornes de conexionado a los aparatos, muy importante. En los esquemas anteriores vimos, por ejemplo, que teníamos los, eh, los contactores, los contactos normalmente abiertos, cerrados, asociados a lo que son los bornes, ¿ya? Entonces acá aparecen dos tipos aparecen el concepto de tripolares y aparece el concepto de tetrapolar. Por ejemplo, el que tenemos acá indicado es un tripolar. Tres polos. Y este son los contactos de fuerza. ¿Y qué nos dice cómo se deben indicar los contactos? Dicen las cifras impares se sitúan en la parte superior y la progresión es en sentido ascendente, va subiendo de izquierda a derecha. ¿Cómo está ahí? Se fijan, aquí está 1, 3 y 5. Y las cifras pares van en los polos ruptores, en este caso acá, 2, 4 y 6. ¿Ya? Entonces, y ahí está un interruptor tripolar. Un interruptor tetrapolar sería bastante similar, la diferencia está en que van 4 polos. ¿Ya? Y aquí deberíamos seguir la misma línea, podríamos poner 1, 3, 5, 7, y acá debería ser 2, 4, 6 y 8. Y ahí este sería el tetrapolar. Para esa línea segmentada, que significa que trabajan en conjunto. O sea que cuando uno de ellos opera, operan todos. ¿Ya? Eso es lo que nos indica que hay un conjunto, que están acoplados, que están unidos por algún fenómeno, ya sea porque es un acoplamiento magnético u otro, pero de esa forma trabajan estos elementos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Para qué creen ustedes que sirve un interruptor tetrapolar? ¿Cuándo usaríamos un cuarto polo? Estamos claros que si es un sistema trifásico,
con un tetra y con un tripolar quedamos bien cubiertos. Para Pero el neutro, ¿no? claro, el tetrapolar, generalmente aquí lo que nosotros vamos a utilizar, como muy bien dijo, sería, por ejemplo, la línea 1, línea 2, línea 3 y neutro. La otra línea que podríamos llegar a utilizar, pero que no pasa por la protección, ¿cuál debería ser? Debería La ser la tierra. perfecto, lo que es la que se llama la, el cable de puesta a tierra, o también se llama en inglés el point earth. Entonces la podemos encontrar como PT o como PE, que sería el, el elemento de conexión a tierra a través de, de la carcasa del elemento. Así que me voy a detener un poquito para que hagamos un breve repaso. Veamos en un motor. Entonces, en la interna del motor, lo que nosotros vamos a tener, lo voy a dibujar muy simplificado, grupos de bobinas que corresponden a cada fase, que vamos a ver que en realidad no están así, en realidad en el motor lo vamos a dividir en cuadrantes. Voy a decir ahí, sí. En realidad en el motor estas bobinas están dispuestas, por ejemplo, hay una que iría ahí, y este sería, en un instante va a ser norte-sur y va a generar un flujo magnético. Después tendríamos otra que iría aquí, que tendría su, sería norte-sur, por ejemplo. Tendríamos otra, que va a estar aquí. Va a estar aquí. Como mejor dicho, en el motor tendríamos lo que son las, este sería V y W. Eso. Y estas están conectadas, las que son de amarillo correspondería a una de estos grupos de bobinas, las que son en rojo a otro grupo de bobinas y las que están en azul a otro grupo de bobinas, de tal forma que cuando nosotros alimentamos el motor con una corriente trifásica, aquí se produce un campo magnético rotatorio. Se lo voy a explicar ya en un par de clases más. Entonces, con esta topología se produce el funcionamiento del motor de inducción. Y para que esto suceda, las tres fases, o mejor dicho, cada una de estas bobinas deben ser iguales, de tal forma que el flujo magnético que se va a producir aquí sea homogéneo. Y con este flujo homogéneo, nosotros logremos que este motor gire en forma simétrica, sin vibraciones, productos del campo magnético. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que en un motor de este estilo, por ejemplo, se puede conectar en estrella o en delta. Si lo conectamos en estrella, se conecta así. ¿Ya? Aquí iría la línea 1, la línea 2, línea 3, y este punto pasaría a ser un punto estrella o punto neutro del motor. ¿Qué pasaría con las corrientes? Esta sería I1, esta sería I2, esta sería I3. ¿Qué pasa si yo digo, ya, la IN va a ser igual a I1 más I2 y más I3? Primero, ¿cómo es I1 con I2 con I3? ¿Cómo son esas tres corrientes? Distintas, iguales, una más grande, una más pequeña. Iguales. En magnitud, ¿cierto? Deben ser iguales. Ya, si yo dibujara las corrientes en el tiempo, voy a tener, para seguir con los colores, tendría la corriente, por ejemplo, de la línea 1. Después tendría la de la línea 2, que partiría a 120 grados acá. Ahí. Pero cuando llegue aquí va a tener un valor, por ejemplo, ahí.
y después tendría la corriente de la línea 3 que debería partir 120 grados acá, o sea, más o menos así. Pero cuando llegue aquí, ahí. Entonces, si yo veo, yo digo son iguales, pero son iguales en qué cosa? En magnitud. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo veo ese valor, ¿cierto? El valor máximo lo divido por raíz de 2 y obtengo el valor RMS. Estamos viendo de señales sinusoidales. Ese valor, que es la magnitud, ese no es B, es valor, ejemplo, ¿cierto? Valor. La magnitud de ambas, de las tres corrientes son iguales. O sea, si todas son 10 amperes, por decir algo, todas valen 10 amperes. ¿Y qué es lo que cambia? Que aquí está clarito, el ángulo, ¿cierto? La primera va a tener ángulo 0, la segunda un ángulo de 120 y la tercera un ángulo de 40, porque están partiendo desfasadas en el tiempo. Pero ¿qué pasa si ahora en cualquier instante, por ejemplo, aquí yo en 0 sumo? Esta, por ejemplo, vale 10, esta vale menos 10 y esta vale 0. Entonces, si yo la sumo, en ese instante, la suma de las tres es 0. Y en cualquier momento que yo sume las corrientes, siempre la suma va a ser 0. Eso es lo que pasa, digamos, temporalmente. Yo también lo puedo analizar fasorialmente. Por eso decimos que cuando tenemos un sistema trifásico balanceado, un sistema equilibrado, la suma de las corrientes instantáneamente, ¿ya? De las tres corrientes, debe ser 0. Y si es 0, la corriente que va a pasar por acá va a ser 0. Entonces no requiero un conductor, por ejemplo, neutro, que vaya ahí a ese punto, que vaya al motor. No se requiere. ¿Por qué? Porque por ahí no va a circular corriente. ¿Cuándo circularía corriente por ahí? Cuando, por ejemplo, en una de estas bobinas hay una falla y se acorte la bobina, de tal forma que supongamos aquí se haga un puente internamente y esta bobina desaparezca, sea una bobina con menos vueltas. Entonces, si esta bobina tiene menos vueltas, va a tener una impedancia menor y por lo tanto una corriente mayor. Ya esto ya no sería así. Habría una corriente que va a ser más grande que la otra. ¿Ya? Y si hay una corriente que es más grande que la otra, ya no se va a cumplir lo que habíamos dicho. En vez, a lo mejor esta corriente va a ser así. Y al ser de esa forma ya no va a sumar 0, va a tener un valor distinto que 0. Por ejemplo, ya no es 10, es 20. Entonces cuando yo la sumo, el resultado va a ser 10. Y ahí habría que ir viendo cuánto vale esa corriente en el tiempo. Por lo tanto, aquí ya circularía una corriente. Si yo no tengo el neutro, esa corriente se va a devolver por la bobina más chica, porque va a estar circulando la suma de 3 y va a variar y va a ser un desbalance de voltaje, un desbalance de corriente, va a hacer que el motor no gire simétricamente, que haya vibración en el motor, calentamiento en el motor, se va a terminar destruyendo el motor. ¿Ya? Pero esa condición no debe suceder. El motor nunca debe trabajar con corrientes desbalanceadas por diseño, porque si las corrientes son desbalanceadas, significa que las bobinas son distintas y que el motor estaría girando, digamos, no uniformemente. Entonces, por eso que no se utiliza el neutro y por eso que nosotros en lo que son circuitos de control, generalmente vamos a ver que los contactores son tripolares, pero podría ser que en algún momento requiriésemos un contactor tetrapolar. ¿Por qué? Porque requerimos poder interrumpir el neutro, ¿ya? Que podría ser, en vez de un motor, podría ser una carga con resistencia, una parrilla de resistencias que producen calefacción, o podrían ser cargas independientes. O el diseño podría pedirnos que efectivamente tengamos la capacidad de interrumpir el neutro, porque se solicitó así de fábrica, ¿m? Por mayor seguridad, etcétera. Entonces, se puede encontrar, pero como les digo, lo más común va a ser el trabajar con los elementos que son del tipo eh, tripolar solamente. ¿Ya? Continuamos. Los contactos auxiliares. Entonces, los contactos auxiliares
aquí tenemos varios tipos en el dibujo. Por ejemplo, dice la primera cifra, o sea, estos contactos van a llevar una cifra y un símbolo. El símbolo depende de la función, si es un contacto temporizado, es un contacto normalmente abierto, es un contacto con enclavamiento, es un contacto de operación rápida, es un contacto de un interruptor que funciona por temperatura, por presión, va a tener un símbolo particular, ¿ya? Y algunos números también están asociados a eso. Entonces, pero va a tener siempre, digamos, un doble número. Por ejemplo, 11, 12, 21, 22, 95, 96, ¿ya? Y esos numeritos vamos a hablar aquí de cifras. Entonces, la primera cifra corresponde a las decenas e indica el orden en del contacto en el aparato. Ya en un contactor, en un relé temporizador podríamos tener múltiples contactos, como dijimos, podría tener 2NC más 2NA. Entonces tiene a dos contactos cerrados y dos contactos abiertos. Adicionalmente a los contactos tripolares o tetrapolares que tenga desde el punto de vista de fuerza. ¿Ya? El número lo que nos indica es que tiene más de un contacto, que tenga que ir primero o segundo en el dibujo, no, no es tan así, usted podría usar cualquier orden en ese número. Ahora, respecto a eso, hay unos números que sí están reservados, que en particular es el número 9 en las decenas, el número 9 e inclusive el 0, que no lo hemos nombrado acá, también quedan reservados ya para los contactos auxiliares de los relés de protección térmica. Está reservado para los relés de protección térmica y se van a utilizar en estas parejas 95-96 y 97-98. Esos contactos de acá están reservados para el relé térmico. Relé o protección térmica, ¿ya? Ese está reservado. Donde el 95-96 va a ser un contacto térmico, pero del tipo normalmente cerrado. Y el 97-98 va a ser un contacto térmico, pero del tipo normalmente abierto. Y los otros números, 11, 21, 31, van a quedar disponibles para lo que son los contactos eh, de los relés o de los contactos de funciones por tiempo, que son los temporizadores, o funciones por temperatura, los presóstatos o los termostatos, ya todos los tipos de interruptores que podamos encontrar. La segunda cifra, ¿ya? La segunda cifra, como dijimos ya, las unidades nos indican la función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los que terminan en 1 y 2 corresponden a la función normalmente cerrada. Los que terminan en 3, 4 a la función normalmente abierto. Los que terminan en 5 o 6 son cerrados también, pero tienen funciones especiales, como dijimos, para temporizadores, ¿ya? Para relés de alarma, para relés de paso, o sea, para algunos dispositivos de uso particular, que hay que ver qué es lo que hacen y son específicos. Y el 7 y 8 para lo que son contactos del tipo normalmente abierto y de nuevo son funciones
especiales, temporizados, protección, etcétera, alarma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos contactos de los que están ahí. Vamos a ver bien. El primero que tenemos acá ese es el símbolo. Y el símbolo corresponde a un contacto normalmente cerrado. Y en este caso es un contacto de operación normal. Es un contacto que está NC asociado, por ejemplo, a un relé o un contactor. Y la numeración que le correspondería, podríamos escribirla vista desde este lado, ¿cierto? O vista desde ese lado. En este caso, si se fijan, está vista desde este lado. Yo la voy a escribir de acá porque me queda medio difícil de escribir así. Pero fíjense que ahí va el 1 y aquí va el 2. Esos números no cambian. Entonces acá podría ser el número 11. Y aquí tendría que ir el 12. Pero también podría ser el 21 o 22. O podría ser el 31 o, o 32. O podría ser el 41, 42. Y cualquiera de esos números nos estaría diciendo, ah, ese contacto es un contacto del tipo normalmente cerrado. Y queda ratificado a través del símbolo, que ahí no está, indicando claramente que la corriente que va a pasar por ahí va a poder pasar en forma constante, mientras que no opere. Cuando opera, cambia su sentido de trabajo y pasaría a ser abierto ese circuito. Este otro de acá sería un contacto del tipo normalmente abierto. Si se fijan ahí, sigue más o menos la lógica. Por defecto hay un 3 que no se modifica. Aquí un 4 y nosotros podría ser el número 13, 14, 23, 24, 33, 34, etcétera. Y de nuevo, como nos dice la normativa, eso es un contacto del tipo normalmente abierto. Acá tenemos un contacto del tipo temporizado, ese que tenemos acá. Y este caso, este es un contacto temporizado que, si se fijan, está usando algo parecido a lo que tenía acá. Tenía esa línea segmentada. Y esa línea segmentada lo que nos indica es que estos dos contactos están trabajando simultáneamente, o sea que con esta acción, de la acción temporizada, se operan los dos contactos. Estos contactos trabajan en conjunto. O sea, al mismo tiempo, si este se abre, este se cierra. Trabajan en una pura operación, trabajan ambos contactos. ¿Alguna consulta? Vamos. Bobina. La bobina, podemos encontrar bobinas simples, bobinas dobles, y la nomenclatura de la bobina en la que está acá van asociadas de una letra y van a llamarse siempre A1, A2, y esta es la bobina más común. Este sería un relé, por ejemplo, que tiene una pura bobina, supongamos una bobina que funcione a 24 volt DC, pero podríamos tener un relé especial que tenga doble bobina. Entonces ahí la primera bobina sería A1 y A2 y la segunda conexión de la bobina B1 y B2. Podría ser uno que funcione una bobina 24 y supongamos que la otra funcione
a 48, de tal forma que te permita, ante un cambio de la tensión, tener dos posibilidades de alimentación, por decir algún diseño, aunque ese sería un diseño que depende del fabricante. Y nosotros ahí veríamos cuál de las alternativas existe en el comercio si es que requerimos eh, tener la capacidad de alimentar con doble voltaje, pensando en que podríamos tener un voltaje normal, por ejemplo, y ante una falla tener que alimentar, supongamos, con lo que serían con batería, por decir algo. Podría darse eso. Eso está resuelto y simplemente si la bobina tiene más de un grupo, va a 1 a 2 B1, B2. Los conectores o bornes, ¿ya? Los conectores o bornes los vamos a encontrar dentro de los tableros y es donde nosotros en un tablero, por ejemplo, vamos a tener el tablero y dentro del tablero vamos a disponer, por ejemplo, lo que serán las protecciones, vamos a tener una barra repartidora, pues acá abajo podríamos tener los contactores, lo más probable que asociado a la parte de la tapa, acá tengamos lo que son los pulsadores, luces indicadoras, entonces todo eso va a llegar cable, van a ir por bandeja, por protección, canaleta, y acá abajo van a llegar a unos bornes de conexión, ¿ya? Generalmente una bornera, a donde aquí va a salir el cable, por ejemplo, que conecta ahí, ¿ya? La red y todo, entonces yo llego, instalo mi tablero, ¿ya? Y cuando llego después con las tuberías acá, de los motores u otro elemento, y me conecto solamente al borne que me corresponde. Si requiero hacer mantenimiento, bueno, desconectaré todo acá, retiraré los elementos, si tengo que cambiar el tablero, si tengo que cambiar algo de tal forma que yo no estoy directamente conectando los elementos en las protecciones, en los contactores, no, eso quedan fijos, eso no intervienen y ante algún evento de conexión, desconexión, yo bajaré la protección, seccionaré el circuito y desconectaré desde la bornera. Bueno, esas borneras se identifican también en los planos de control. Y se identifican con una X, ¿ya? Una X seguida de un número. Eso es sumamente simple, no va con mayor detalle. Después les voy a mostrar unos planos. Déjenme abrirlo. Planos, planos, planos. Ya, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, este que les estoy mostrando, este es un plano de una máquina X, en este caso es de un camión de minería. Y si seguimos el plano, vamos a encontrar, por ejemplo, ahí el X100, ¿se fijan?
encontramos, por ejemplo, aquí A1, A2, representando lo que sería una bobina. En paralelo con la bobina aquí encontramos un diodo en el símbolo, ¿ya? La bobina y un diodo de protección. Y ahí, por ejemplo, encontramos, bueno, vamos a ver otra letra más, pero ahí estaría el borne. El borne tiene un numerito, y ese numerito está asociado, y esa X nos indica que es un borne de conexión. Físicamente en el tablero tendríamos algo así, y esto debería llamarse 100. Y ahí dice que este viene desde K102 y iría hasta lo que corresponde a esta bobina. Otra bobina. Sí. Ahora vamos. Acá. Ya, pues así se etiquetan en un plano lo que son los bornes. En el circuito de potencia, en el circuito de potencia, nosotros vamos a identificar principalmente lo que son los conductores. Y como habíamos conversado ya, por ejemplo, en un circuito tetrapolar, nos vamos a encontrar con línea 1, línea 2, línea 3, neutro, y lo que sería la PE o PT, la puesta a tierra, o point earth, el punto de tierra. Ya, en un tripolar, línea 1, línea 2, línea 3 y puesta a tierra. Ya en un tripolar no incorporamos el neutro, y eso va a ser casi en forma exclusiva en circuitos que trabajemos con motores de inducción o en circuitos que conectemos en delta. ¿Ya? Podrían ser resistencia, podrían ser condensadores que conectemos y los conectamos en delta. En ese caso tampoco requeriríamos el neutro, ¿cierto? Porque si nosotros, por ejemplo, fuéramos a conectar unos condensadores y estos condensadores yo los conectara entre sí en un sistema trifásico, pero los conectara de esa forma. Y después acá, aquí debería llegar acá, línea 1, línea 2, línea 3. Y si se fijan, a este condensador de acá le está llegando por este terminal línea 1 y por este terminal de acá línea 3, ¿cierto? Está quedando a una tensión de línea. Y acá lo único que necesitaríamos nosotros es colocar en algún lado lo que sería la puesta a tierra. ¿Qué objetivo tiene la conexión de puesta a tierra? ¿Para qué sirve? En este caso es una puesta a tierra de protección, ¿cierto? Podría ser el motor también, podría ser el motor, que internamente llegan los cables, aquí se conectan las bobinas. Pero en la parte de la carcasa nosotros vamos a conectar aquí la puesta a tierra del motor. ¿Para qué? ¿Para qué usamos la puesta a tierra? ¿Para qué conectamos, digamos, en un motor o en un equipo eléctrico metálico el cable, el conductor de color verde, el cable que conecta todos esos elementos a tierra? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Para protegernos de cualquier descarga a las personas. ¿Ya? Para que no se energice el chasis del motor. Las dos respuestas están bien. ¿Cómo se realiza esto? Entonces, supongamos que yo estoy aquí, ya, dentro del motor, y aquí está la bobina, ¿cierto? Y en algún punto esa bobina tiene lo que se denomina, tiene aquí una falla
de aislamiento, porque eso es lo que falla. Falla el aislamiento. Aquí el cable de cobre lo que lleva recubierto es un barniz, es una pintura especial que soporta cierta temperatura y que evita el paso de la corriente eléctrica de tal forma que la corriente se esté dentro del conductor y que soporta cierta fuerza, cierto voltaje, cierto campo eléctrico. Pero podría fallar porque esto, por ejemplo, soporta 120 grados Celsius y producto de una corriente muy alta estuvo sometido a 140 grados Celsius. Entonces el barniz se derritió y quedó un trocito del cable sin barniz. Y producto de que esto se fue soltando, en algún momento vibró, se movió, llegó a tocar la parte metálica de la ranura. Y ahí, claro, ahí como dicen ustedes, lo que pasaría sería que la corriente, en vez de irse por el cable, se iría ¿a qué? Al chasis o lo que se llama a la carcasa o digamos, sería al metal. Al metal. ¿Vale? Entonces ahí, claro, esto de acá quedaría energizado. Y si alguien toca ahí, se podría electrocutar. En el caso del motor, los motores están conectados a tierra. Entonces, si sucede esto, vamos a tener ahí una descarga a tierra. Pero si viene un operador, por ejemplo, a hacer alguna prueba y toca ahí, en el momento que toque, la corriente se va a poder ir por la persona y de ahí se va a ir a tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la tierra protección? La tierra protección lo que va a hacer es que si hay una falla, la corriente va a tener dos caminos. Va a tener un camino a través de la R de la persona que toca eso y va a tener un camino a través de la resistencia de la puesta a tierra. Por normativa este debe ser un valor bajito, por ejemplo menor a 5 ohm. Y la resistencia de las personas generalmente son mayores a 1000 ohm, 10.000 ohm, con elementos de protección personal 100.000 ohm. Entonces al fin y al cabo la corriente que está aquí se va a ir una parte por ahí y otra parte por acá, porque al final en ambos casos se juntan después esto. Entonces es como que tuviésemos esto, ¿cierto? Un divisor de corriente. Por lo tanto, mientras más chiquitita sea la puesta a tierra, como esta resistencia va a ser menor, por aquí la corriente va a ser mayor. Otra medida de protección, claro, es subir la resistencia de las personas y para eso usted usará todos los elementos de protección personal, lo que son zapatos aislantes, zapatos dieléctricos, lo que son guantes eléctricos, ya se encontrará seco, con ropa de algodón, etcétera, con todo lo que corresponda a evitar que su resistencia baje, porque esta resistencia podría ser baja, pero si su resistencia también es baja, las corrientes van a ser igual similares, van a ser altas. Entonces, se busca en primera instancia que la resistencia puesta a tierra tenga el menor valor posible y que usted tenga el mayor valor posible. ¿Ya? Eso es como el diseño de un sistema de puesta a tierra para cualquier equipo, ya sea para un motor, para una lámpara que usted instale. Ahora, claro, una lámpara que está puesta en el cielo, en el techo, no es algo que uno esté manipulando constantemente. Tendría que subirse a una escalera, pero puede darse ese problema. Es más común que suceda en una casa, por ejemplo, en un enchufe. Es aún más común en un electrodoméstico, que alguno de los cables que está adentro se corte o se dañe el aislamiento y quede tocando una parte metálica. En los motores es altamente probable porque los motores están sometidos a condiciones industriales, a aumentos de temperatura, a vibraciones y sobre todo a un exceso de carga mecánica, una sobrecarga mecánica, que lo que va a hacer es que aumente la temperatura y se pueda pasar
a un daño del conductor. Por eso es que dentro de los múltiples elementos de protección, el que siempre vamos a hablar es del relé de sobrecarga. El relé de sobrecarga evita eso, para que no lleguemos a tener que usar la protección de tierra. Entonces, es como la última protección cuando ya las anteriores fallan, la de puesta a tierra nos ayuda por ese lado. También tiene otro uso que es para cuando hay para ayudar a que la protección de monofásica a tierra también opere más rápido, pero eso lo van a ver después con el profesor Franz en protecciones. Ya, volvamos. Ya, entonces estábamos en el trifásico dijimos. En el caso de una monofásica, podría ser, alguna de estas, podría ser L, N y puesta a tierra, o podría ser L1, L2, puesta a tierra. En algunos países se trabaja en voltaje entre líneas, o sea, usted podría tener una carga no conectada a líneas, sino conectada entre dos líneas. Ya, también se podría usar. Se usa mucho en los sistemas de distribución que distribuyen en delta. Nosotros usamos un sistema de distribución en estrella, entonces tenemos tres líneas ahí y neutro. Pero si el sistema de distribución fuese en delta, no tenemos neutro. Entonces ahí, por ejemplo, las cargas se conectan acá. Se van conectando entre líneas. Acá no, pues las cargas se van conectando con respecto al neutro. Entonces podemos encontrar sistemas que son en delta, sistemas que son estrellas, y vamos a encontrar alguna de esas alternativas. La salida de los motores. En los motores utilizamos la letra U, B y W. También se puede usar otras, pero esta es la más común. U, B y W. También lo que es la puesta a tierra en los motores es obligatorio. Llegar con el conductor de tierra. En los motores trifásicos también, en algunos motores vamos a usar KLM para alimentar el rotor de los motores trifásicos con rotor de vanado. Y en el caso de los monofásicos usamos V o KL, y en ambos casos se debe utilizar el conductor de puesta a tierra. Respecto a los esquemas, existen dos formatos, uno que se llama unifilar. En realidad no se usa mucho porque el unifilar sería el que nosotros llamamos el diagrama unilineal, y ese lo usamos más en protecciones, donde nos interesa la función. Nosotros el que utilizamos más es un multifilar o desarrollado, en que mostramos por dónde se circula cada una de las fases de fuerza y cada una de las líneas y neutros del circuito de control. Así que hacemos un desarrollo completo de todos los elementos presentes en el circuito. Si se fijan ahí, tenemos un grupo de contactores en el que inclusive algunos de ellos tienen su nombre inscrito en el contactor, tienen sus contactos. Se fijan, estos son los contactos de fuerza, ¿ya? Y aquí por el lado no se alcanza a ver muy bien, tienen los contactos auxiliares. Estos serían, se fijan, este es tripolar. Y este de acá, me parece que también es tripolar, y aquí tiene el contacto auxiliar. Y esto que tenemos físicamente, cuando lo llevamos a un esquema, queda convertido en eso. Aquí ya a la bobina, que sabemos que es A1, A2, le agregamos
KM1 para decir que esa bobina corresponde a ese contacto. Lo mismo acá este contacto. Este contacto que siendo 21, 22 se llama KM1, sabemos que está asociado a ese contactor y de esa forma los vamos desarrollando y vamos asociándolo a cada uno de los componentes del circuito. Ahí, como les dije, está la representación vertical u horizontal del contacto. Respecto a los contactores, como hemos dicho, si hay un solo contactor para el motor será uno, pero si hay varios contactores para el motor, usaríamos el KM1, KM2, donde KM es el contacto principal. ¿Por qué usamos KM? ¿Por qué usamos A? Lo vamos a ver en las letras, que es justamente lo que viene acá. Entonces, por ejemplo, KM. KM corresponde a lo que son los contactores de potencia. ¿Ya? Está definido y reservado para ese uso. Los que vamos a usar muchos, por ejemplo, la M de motor, la K, que es para los relés, ¿ya? Y acá también podríamos tener como subconjuntos KA, KM, tenemos la H, que la H tiene que ver con una luz piloto. Veamos en alguno de los esquemas si podemos encontrar algo de eso. Por ejemplo, acá, si se fijan, tenemos las bornes, entrada, salida, el borne K111, aquí nos dice que este viene desde el K242.1 y lo que nos dice ahí 31.4 de la lámina que viene, ahí lo voy a explicar cómo se lee. De nuevo tenemos aquí un contacto de paso, otro borne, y aquí ya tenemos los relés, 109, 110, 111, 112, 113, y este relé es la lámina que está y qué es lo que está haciendo este relé, tiene asociado un contacto, por ejemplo, que acá es el doble, contacto conmutado. Y acá en esta lámina hay prácticamente, son puros relés. En este caso dice marcha adelante, marcha atrás. Pero relé aquí, ahí hay funciones que nos dicen, como les dije, este plano que les estoy mostrando es de un camión y en este caso es el mando de emergencia para los cambios. Uno que tenga más. Este tiene más letras. Por ejemplo, tenemos M. Y la M, Motor. motor, perfecto, ¿cierto? Por ejemplo, la M es motor, ¿cierto? Y teníamos M de motor, también teníamos un generador.
a lo mejor alguno de los pilotos. Si se fijaron, por todo el lado tenemos relé. ¿Ya? Aquí no hay muchos contactores en este circuito, hay más relé. ¿Qué cosa más teníamos por acá? Tenemos lo que son los S. S habían bastantes también, que son los switch, los interruptores. Pulsador, interruptor de posición, selector. O sea, todo lo que sea S es algo que el operador va a operar, va a apretar. Se fijan, aquí hay distintas alternativas. Están ahí varios tipos de. En este plano en particular están usando la W para indicar lo que es un cable. Entonces, el cable también está etiquetado. Cuando nosotros vemos en el plano, vemos que hay una X, ese es el borne, y tenemos la W, que es el número del cable. En este caso en particular, en esta máquina, es dentro de un vehículo, de un camión, en que hay que ir haciendo el seguimiento. Entonces, los tableros están situados en distintas partes del camión y es bien difícil de ver, y es común que los cables también se etiqueten. ¿Ya? Básicamente vamos a encontrar todas las letras. Las letras va a depender de cada circuito. La T de transformadores. A ver, sigamos viendo el diagrama. Acá. Si fijan, por ejemplo, tenemos la W. Y ahí nos dice que es un conductor de una hebra. Tenemos el F, que si vemos el símbolo, el F aquí nos dice que es una protección. Y ese símbolo nos dice que es un fusible. Inclusive ahí dice el valor del fusible. 100 amperes. Lo mismo para acá. El cable que entra, el cable que sale, el cable que sale. Si vamos hacia el lado acá, aquí de nuevo tenemos un borne. Profe, ¿y la X qué era? Ah, un borne. Borne, sí, ese es un borne. Ya. Aquí tenemos una F, pero si se fijan el símbolo no es el mismo que teníamos acá. Porque acá, ¿Es el auxiliar? ¿cuál? ¿La F o no? No. Mira, veámoslo de nuevo. Aquí. La F es dispositivo de protección. Y podría ser, por ejemplo, un fusible, podría ser un pararrayo, un relé de sobrecarga, un relé de cortocircuito. O sea, para cualquier protección es una F. ¿Ya? Ah, ya, Entonces, ya. para después saber si es una u otra, lo que hay que ver es el símbolo. Porque mira, aquí por ejemplo aparece esa F, pero ese símbolo es de fusible. Acá aparece esta F, pero este símbolo es de relé de sobrecarga, de relé térmico. Entonces, de esa forma tenemos que, para poder leer el plano. ¿Okay? Entonces aquí la F es protección. Y este simbolito que está aquí, principalmente S, nos dice que este es algo térmico. Siempre que ustedes vean ese símbolo, corresponde a alguna protección del tipo térmico. En este caso, una protección de falla térmica. Y ahí está el número, las bornes, y está indicado el valor, 30 amperes, 10 amperes. Si se fija, ahí tenemos bornes, cable, bornes, cable. ¿Qué otra cosa más tenemos por acá? Otro fusible, otra protección de sobrecarga, hemos dicho. ¿Hacia dónde van? Cables, protecciones. Acá tenemos, ese es un S101. Este es distinto. Este S, ya sabemos que los S son los interruptores. Pero ese simbolito que está ahí nos dice que este interruptor funciona operado por nivel.
Ya no es operado manualmente, sino que hay uno irá en algún estanque, en algo que cuando detecta cierta altura del estanque, se cierra este contacto y permite que funcione. A lo mejor eso, algún sensor del estanque de combustible, como les digo, este es un camión. Entonces, interruptor principal de la batería, o sí, debe ser algo así, o alguna protección. Aquí tenemos la G y también tenemos la G, pero esta G es de un alternador Generador. claro, un generador, pero en el caso del vehículo se usa un generador rotatorio, que puede ser un alternador o una dínamo, ¿sí? Un alternador si es corriente alterna y una dínamo si es corriente continua. Y en este circuito también están usando la G, pero claramente ese símbolo corresponde ¿a qué? A una batería. Y aquí yo tendería a pensar que son 5, no me acuerdo en realidad, pero si se fijan aquí tenemos estas dos baterías como están conectadas en serie, lo más probable que sean 12 volt y que acá tengamos la tensión del circuito que son 24 volt. Eso es como lo más probable. Sigamos. Ah, eh, la división de la hoja. Si se fijan por aquí por el costado, está el cuadriculado o para poder leer la hoja. Tenemos la A, la B, la C, la D, la E, etcétera. Y acá 1, 2, 3. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ubicar este elemento se encuentra En la E5. perfecto. Ese elemento se encuentra en la E5. Entonces, si yo tuviese que llegar con un cable que va de otro lado, de otra lámina, a llegar acá, yo tendría que poner el número de la lámina. En este caso, esta lámina es la 3. Es la 3 de 44. Son 44 láminas y esta es la 3. Ahí está. ¿Mm? Entonces sería la 3E5. Y con eso yo tendría que ir en el plano, me voy al 3 y dentro del 3 me voy al bloque de 5 y de esa forma puedo llegar a identificar este elemento dentro de lo que es el circuito. Esa información está aquí como la presentación y aquí está como el itemizado de todas las láminas. ¿Se fijan? La 1, la 2, la 3, la 4 te va indicando como qué parte del camión en este caso va realizando. Si yo quiero conocer el circuito de calefacción, me tengo que ir a la lámina 29. Si quiero ver los fusibles, la lámina 5. Si quiero ver el control del ventilador, a la lámina 10. A ver, vamos a la lámina 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí dice, control del ventilador cabeza motriz. En este caso, este camión tiene también un PLC, que es lo que está representado acá arriba, un controlador lógico programable, ¿ya? Pero adicionalmente, de hecho, este camión tiene 6 PLC. Y si ustedes se fijaron, hay 6 PLC y podemos ver todas las láminas que está lleno, aparte de relé y de otro tipo de circuito y de elementos. ¿Ya? Les voy a mostrar las fotos para que vean. A ver si está el camión por ahí. Ya. Ese es el camión. Y este camión, ahí está la cabina, el operador, el volante para lo que es la dirección, pero para los movimientos y todo tenía, por ejemplo, estas pantallas. Y en estas pantallas el operador maneja el camión y estas pantallas tienen, esta es la parte trasera de la pantalla, maneja, estos son también otros displays que tiene el operador y estos son los PLC de este camión. Estos PLC van con una bornera y esas borneras son las que vimos nosotros representadas en la otra lámina.
Esas son las pantallas ya cuando está funcionando el camión. Ahí te dice, por ejemplo, el ID, el número del control, está asociado, se fijan, a una S, a un switch, a un interruptor. Entonces, de cierta forma, aquí está la información del camión, la información del interruptor, y en este caso lo que está trabajando el operador. Y en la parte de los tableros, están por acá. Por ejemplo, aquí, esto que se ve ahí, bueno, el color no ayuda mucho al color este. Eso que se ve ahí, dentro de eso de ahí está el tablero eléctrico. Se fijan, ahí está la llegada, esa se llama la prensa estopa, y este que se ve aquí, este es el PLC, este es el tablero. Y esto está puesto debajo del camión. Si se fijan, ahí está la rueda, aquí están los cables, aquí está Profe, un motor. Dígame, el PLC que era, se me olvidó. el PLC es un controlador lógico, pero la gracia de este es que se programa. Ah, ya, ya. Ese lo Profesor, ¿y vemos en con control qué 2, lenguaje se programa? Ah, ya. distinto, en ladder, en SSL, en mnemónico, en programa Graphics. Nosotros vamos a ver el típico lenguaje que se llama ladder o escalera. Aunque los Ah, PLC que tenemos nosotros, uy, alguien tiene prendido muy fuerte el retorno, se hace como eco. Aparte de eso, también incorpora lo que son funciones, entonces uno puede generar funciones y en esas funciones, entonces una mezcla entre el típico lenguaje de ladder y algunos de funciones, un poquito más avanzado. Pero eso es lo que nosotros podríamos encontrar ¿cómo se llama? En uno de estos equipos. Ah, veamos, sigamos viendo. Ya, y ahí por ejemplo tenemos un tablero. En este tablero, ahí por ejemplo están las borneras y ahí están los cables. ¿No? No todos están etiquetados, pero deberían estarlo. Esta es la entrada, que es la que viene del camión, si se fija, ahí están, entran los cordones, estas son las prensas estopa, entran al tablero, van conectados a cada borne, los bornes están con su numeración y ya esto es propio dentro del tablero. Sale el cable de los bornes, viaja por estas canaletas ranuradas y va llegando a los distintos elementos. Y aquí tenemos los relés y ahí están marcados. Casi todo marcado. Hay algunos equipos electrónicos también. Veamos otro que tenga otras cosas. Por ejemplo, estos son relés también. Estos que están acá abajo. Son unos relés, pero que tienen un formato de... No, esto parece que no. Estos son los relés. Estos son relés. Si se fijan, estos son bornes. Y estos son relés, pero en un formato borne. ¿Ya? Tenemos el relé en ese formato cuadradito que está ahí a la izquierda, que es como una cápsula, pero también existen relés que son en este formato, unipolares. Entonces se energiza la bobina y después se cierra un contacto. Acá claramente, ¿qué es lo que tenemos? Los que son así rojo, azul y verde. Hay pistas de sobra para saber qué es lo que es. Las luces, ¿no? fusible. Fusibles, pues está la F de protección y dice 10 Ah, amperios, esa. ¿cierto? Ustedes se dejaron llevar por esa como que está en medio, que podría ser como una luz LED, un piloto indicador. En este caso ahí tenemos 10 amperes, 15 amperes, 6 amperes, y el F, F128, 129, 130, ¿ya? Y aquí arriba, si se fijan, llega, por ejemplo, llega el cable de energía y tenemos eso como amarillo de un puente, entonces yo conecto eso en todos los bornes y los puenteo de una. Entonces ahí llega la alimentación, los puenteo y ya tengo todo energizado y después de acá voy sacando hacia las distintas cargas. Es como que fuese un repartidor de un camioncito con tecnología alemana, polaca. Es interesante.
Así se veían los tableros. Se fijan, en este caso, arriba está el PLC. PLC se conecta aquí por los lados, llega un cable multipar, y ese cable multipar después va conectado aquí a la regleta, y de las regletas de aquí va conectado a eso. Así que imagínense tener que buscar ahí alguna falla, y después hacer el seguimiento de los cables por entre medio del camión, por dentro del camión, por debajo del camión. Es una pega entretenida, ¿ah? Desafiante. Y estos que están acá son los sensores presentes en el camión, sensores de distancia, por ejemplo, este es bien bonito. Ahí está el código, si uno busca este código en internet, encuentra los manuales, etcétera. Pero aquí básicamente nos indica qué es lo que es un relé de proximidad. Se fija, tiene 4 terminales, 1, 2, 3, 4, y la alimentación de este elemento va entre el número 1 y el número 3. Ahí se alimenta, dice polaridad más al 1, polaridad menos al 3. El voltaje que permite dice que puede ser entre 10 y 30 volts DC. Típicamente 12 y 24 volts son los que se usan en lo que son vehículos, ¿ya? En este caso, como un camión, aquí se usan 24 volts en el camión. Entonces no hay problema. Y en este caso, este relé de distancia tiene SN 30 milímetros, una distancia de sensado hasta 30 milímetros. Si se acerca algo, en este caso, creo que este detecta metal, ¿m? Así que si se acerca algún elemento conductor hasta 30 milímetros, la zona de detección es esta de acá, que es lo que se hace, se cierran esos contactos, y tiene dos contactos, el número 4 y el número 2, que lo que tienen es una salida de voltaje positivo. Se fijan, aquí me está indicando que si yo quiero conectar algo, yo por ejemplo quiero encender una bobina de un relé, debería conectar el positivo al 2, ¿ya? Aquí el relé, y el otro terminal de relé lo conecto al 3, que sería al negativo. Entonces ahí aparece voltaje entre el 2 y el 3. Y lo mismo sucede entre 4 y 3. Aquí hay dos configuraciones posibles, que sea con salida positiva, entonces yo la carga la conecto positivo con negativo, o que sea con salida negativa y la conecto, sería al revés, en vez de irse al negativo acá, tendría que irse al positivo, porque el terminal 4 y 2 estarían saliendo con voltaje negativo. Aquí tenemos otro sensor y también nos indican algo similar. Ahí está el número, la tensión 1036 volts, la corriente que puede entregar y los terminales. El 1 positivo, el 3 negativo, LL sería la alimentación y la salida dice 4, out positivo. Exactamente igual que la anterior. Ya, vamos a cerrar esto. Ya, entonces ahí están las letras que nos van a permitir identificar todo lo que son los elementos presentes en un circuito. Que ahí, por ejemplo, ejemplos de cada una de ellas. Ahí está la regla de identificación de conductores. En los planos lo que conversamos, el cuadriculado que se puede hacer en cada una de estas secciones. Entonces, por ejemplo, aquí el cable 123 viaja entre dos láminas. Esta es la lámina 01 y esta es la lámina 02. Entonces, por ejemplo, en esta lámina dice el cable 123 continúa en la lámina 01 y en la zona G2. ¿Se fijan? G2. Y acá nos dice, esto continúa en el plano 02 y en la zona B2. Y de esa forma es como que nosotros, si pusiéramos los planos uno al lado del otro, podríamos seguir el recorrido del conductor, cómo se pasa de lámina o de plano en plano, que va a ser lo común, no va a ser común que vayamos a terreno y tengamos un plano gigante. Ahora, bueno, si tenemos un dispositivo como un tablet o un teléfono, podemos tener, lo maximizamos y lo vamos viendo, ¿ya? Pero va a ser común que también lo tengamos, vayamos a mantenimiento, saquemos una carpeta y en la carpeta tengamos todo lo que son los planos, y con eso, más los instrumentos, y la herramienta, nos vamos a ver en terreno o en el taller cómo reparamos el problema. O sea, hay que hacer todo
este seguimiento. Bueno, ahí están los conductores, como decíamos, la identificación de conductores. Lo otro que también se utiliza en los conductores es indicar, por ejemplo, si aparece 3 por 120, 1 por 50, nos está indicando que las fases son 3 y cada una es de 120 milímetros y que el neutro es 1 y es de 50 milímetros. En el caso de la red, se encuentran así, por ejemplo, 3 más n, 3n o 3 barra n, y lo que nos está indicando en este caso es que tenemos la disponibilidad de conectarnos al neutro. Entonces vamos a tener tensiones línea-línea y tensiones línea-neutro. Y si nos aparece sin la n, es porque tenemos solamente tensiones línea-línea, no tenemos un neutro, aunque el neutro lo podríamos generar a través de un neutro fantasma, de una carga balanceada, para esa carga en particular, pero esto está pensado para conexiones sin neutro, y en los circuitos nos podríamos encontrar en los planos con esto. Por ejemplo, nos dice aquí que la alimentación es de 110 volts, corriente continua, y como es corriente continua tenemos positivo y negativo, 2 por 120 milímetros cuadrados, cable de aluminio. Y si es corriente alterna, podríamos encontrar 3N, 50 Hz, 400 volts, 3 por 120 milímetros más 1 por 50 milímetros. 3 conductores de línea, 120 milímetros de sección, y un conductor de neutro de 50 milímetros de sección. Yo les voy a subir este apunte ahora mismo al aula, y lo que ustedes van a hacer ahora para la próxima clase es estudiar o mirar los símbolos. Ya yo la próxima semana les voy a explicar rápidamente los que más vamos a usar, y vamos a empezar ya a hacer algunos planos y esquemas de control. Entonces, algunos lo habíamos visto ya, lo que es el símbolo, por ejemplo, de un relé, que es símbolo de la bobina del relé, o más común es ese, ya, con la entrada y la salida, pero también podríamos usar ese, entrada, salida, a donde iría ahí A1 y A2. También vimos que existe el de doble bobina, el más usado y el menos usado. Y de aquí hacia abajo existe una infinidad de símbolos. Estos tres que están acá tienen algo en común. Esos símbolos corresponden a un que se llama relé el relé temporizador, ¿ya? Ese se utiliza, y el símbolo cambia porque está asociado a la función, ¿ya? Esas son funciones distintas. Este se llama retardo a la desconexión, ¿ya? Retardo a la conexión, y este es una mezcla. Entonces, aquí ya los símbolos dependen del tipo y de la función especial que hacen. Entonces, aquí vamos a ir, en realidad son muchos, y los vamos a ir estudiando en la medida que requiramos el uso de ese símbolo en particular para algún dispositivo, ¿ya? Entonces yo con eso dejo listo por hoy día. Lo invito a que una vez que yo ya suba el apunte lo puedan mirar. Van a ver, le voy a hacer una pasada rápida, que vean que tiene una cantidad importante de símbolos. Este lo vamos a usar bastante también, el símbolo que corresponde a una válvula eléctrica, a donde simboliza por un lado la parte neumática o hidráulica, que es la válvula, y por otro lado lo que es la bobina de esa válvula, una electroválvula, los contactos que ya vimos, normalmente abiertos, normalmente cerrado, o el contacto conmutado o inversor, que tiene las dos posiciones, tiene una entrada, un común, y dos, entre comillas, salida, o un contacto inverso. También existen lo que se llaman contactos de apertura rápida, contactos, todos los que están acá son contactos especiales que tienen, aparte de ser abiertos o aparte de ser cerrados, tienen alguna condición adicional, enclavamiento, apertura rápida. Por ejemplo, estos que están acá son los contactos que se asocian a los temporizadores. Anteriormente le expliqué cómo son las bobinas de los temporizadores, cómo son las bobinas de accionamiento. Y acá tenemos los contactos que están asociados a esa bobina. Aquí están los contactos asociados a la protección térmica, al relé térmico. Aquí están los interruptores más comúnmente usados. El interruptor manual,
el pulsador, por ejemplo, interruptor de tirador, ese interruptor con giro, selectores, por ejemplo, un interruptor que tiene múltiples posiciones, el interruptor de emergencia, con enclavamiento, sin enclavamiento, contactos de cierre, contactos de apertura, termocupla. Este también lo vamos a usar bastante, el interruptor de nivel. Si tiene una P, es un interruptor que funciona con presión, conocido como presóstato, o el interruptor de temperatura. Y así hacia abajo podríamos seguir mostrando muchos símbolos. Esto sí también, lo que son de las protecciones los vamos a trabajar para que usemos las protecciones con los símbolos normalizados. ¿Se fijan lo que son protecciones térmicas? El electromático magnético, este es el magnetotérmico o guardamotor, como se representa aquí una protección diferencial, ¿ya? El interruptor automático, símbolo general, el mecanismo de disparo libre asociado a interruptor automático, lo que son los fusibles, se fijan el símbolo general, hay algunos fusibles especiales, fusibles interruptores, un sinfín, ¿ya? Eso lo podríamos dejar para una bonita evaluación.